Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a estar orando. Padre amado que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este momento tan solemne, Señor, que tú nos diste, Señor, en aquella cruz del Calvario, Señor, dando tu vida, Señor, para el rescate de muchos, Señor, sabiendo, Señor, que estaban condenados, pero tú viniste, Señor, a este mundo, Señor, a venir por perdonar a nuestros pecados, Señor. Yo te pido en esta mañana que todos juntos estemos atentos a lo que tú tienes que decir en esta mañana. Señor, úsame como instrumento útil, Señor. Yo me aparto, Señor, que el Espíritu Santo sea conduciendo con poder, Señor, y convenciendo, Señor, si aquí hay un amigo que está presente para que sea entregando su vida, Señor. Qué privilegio es tenerte, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Querida iglesia, quiero recordarles que Jesús estaba sufriendo el peor castigo que un hombre puede experimentar. Antes que todo, recordemos, antes de que Él llegara a la cruz, Él fue severamente castigado. Fue azotado con látigos que tenían puntas de metal, vidrio y huesos, las cuales, al momento que el soldado romano ejecutaba a la víctima, lo que hacía era desgarrar su piel, dejaba su cuerpo expuesto, sus músculos, sus carnes quedaban totalmente colgando. Después de haber sido azotado en ese momento, le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, hiriéndolo aún más y siendo humillado. Y no solo eso, sino que cansado, fue y lo obligaron a caminar por un largo trayecto hacia el Gólgota, tuviendo que cargar un pesado madero que, según teólogos, dicen que pesan alrededor de unos 50 kilogramos. Imagínense, mientras caminaba debilitado, sangrando y siendo humillado. Y al momento de llegar a la crucifixión, los soldados romanos lo colocaron en posición en ese madero. Ya se imaginar esos clavos de hierro penetrando no en la mano, sino en la muñeca. Decían que ahí es donde soportaba el cuerpo de todo el individuo. Entonces, ya se debe imaginar, cuando al momento de introducir los clavos en sus muñecas, el dolor era indescriptible. Todo su sistema nervioso era severamente afectado. Y en ese momento, al momento de ya tenerlo clavado en esa cruz, no termina ahí su dolor, sino que él se levanta en la cruz, los soldados romanos, y había ahí un hueco, el cual ahí ponían a la víctima, pero no lo hacían de manera delicada, sino que lo hacían de manera brusca, un golpe seco, haciendo que todo el peso que llevaba sus muñecas hacían que se dislocaran completamente. Todo tendón y músculo se saliera de su posición. Ya se imaginan, hermanos, cómo el dolor era demasiado fuerte para una persona, indescriptible. Y al momento de que el Señor Jesucristo trataba de coger aire, no lo podía hacer porque él estaba clavado en esa cruz. Y era cada segundo, cada agonía. Entonces la muerte de la cruz no era inmediata, sino era cruel y una muerte por asfixia. Y no solamente por unos minutos, sino por unas cuantas horas. Entonces, tan pronto comenzó la sangre del sacrificio a comenzar a fluir, el gran sumo sacerdote comenzó a interceder: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de la agonía de la cruz, Jesús pronuncia una palabra: Padre. En todo el Antiguo Testamento, queridos hermanos, ningún profeta o rey o sacerdote se dirigió a Dios de manera tan directa. Pero para Jesús, llamar a Dios Padre no era solamente una expresión, era un reclamo de su deidad, de su procedencia celestial, de donde Él venía. La palabra Padre expresa relación, comunión e intimidad. No solo es una forma de hablar, sino es una conexión viva con Dios. Y eso lo vemos a lo largo de su vida del Señor Jesucristo, que Él, mientras oraba, había respuesta en los cielos. Lo vemos en el bautismo. Dice en Mateo 3:17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También lo podemos ver en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Mateo 17:5. Y lo vemos en la visita de los griegos.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y aún en la cruz, en ese madero, en la agonizante tortura, Jesús no se desanima en la oración, sino que su oración trasciende el dolor físico que él estaba experimentando. Aún en la cruz, desgarrado, herido y agotado, él no pierde su comunión ni su identidad. Y esto es algo que nos muestra a nosotros. El dolor no rompió su relación con el Padre. Y aquí conecta una verdad profunda. Es que las injusticias de sus enemigos y la traición de sus amigos no destruyeron la confianza en la presencia de su Padre. Él no dejó de confiar, aun cuando todo alrededor era injusto. Y aún más, Jesús oró no después de que sus heridas fueran curadas, sino en el momento que estuvieran abiertas, en pleno dolor. Y esto cambia nuestra forma de pensar. Y es que no oró cuando ya estaba todo bien, sino que oró en plena agonía. Y aquí debemos aprender algo nosotros. Y es que en la vida de todo creyente llegan momentos difíciles. Pero aquí es donde marca la diferencia. El verdadero cristiano no se rinde espiritualmente en la lucha, en la prueba, sino que hace que la oración sea su aliada más firme. Y esto Jesús nos enseña que en el momento más oscuro debemos orar. ¿Qué dice su palabra? Jeremías 33:3, un versículo ya conocido. Clama a mí y yo te responderé. Por eso hoy debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué sale de nuestra boca cuando estamos en pleno dolor? ¿Queja, amargura o acaso una comunión con nuestro Padre Celestial? Cuando nada sale bien y todo parece fallar, ora a Dios y Él te escuchará. Amén. Continuando con la palabra, perdónalos. Y aquí vemos algo hermoso. Vemos el corazón de Cristo en su máxima expresión. Pero primero, ¿qué es el perdón? El perdón no significa aprobar lo malo, ni ignorar la ofensa. Perdonar significa quitar una carga, aliviar una deuda, soltar aquello que pesa. Para entenderlo un poco, es como cuando alguien debía algo y se le cancela completamente. El perdón ignora la falta, pero decide no cobrarlo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario. Jesús tenía toda la razón para pedir justicia, pero es que Él no lo hizo. Recordemos aquel momento cuando Pedro, en su impulso, le cortó la oreja a Marcos, el siervo del sumo sacerdote. Lo podemos ver en Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y también declaró en Mateo 26:53-54, que podía pedir al Padre más de 12 legiones de ángeles, pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Entonces, hermanos, Jesús no vino aquí a vengarse. Él tenía toda la facilidad de hacerlo, pero Él no lo hizo, sino que vino con un propósito, vino a perdonar. Amén. Y si pensamos por un momento en lo que estaba viviendo el Señor Jesucristo, vamos a entender la magnitud del perdón, porque fue traicionado por los suyos, por su propio discípulo, vendido por 30 monedas de plata. Fue acusado con mentiras en el Sanedrín, con testigos falsos. Imagínense, en el lugar donde debía impartirse justicia, fue todo injusto. Si leemos su juicio, fue injusto, manipulado y lleno de irregularidades. Sus derechos fueron totalmente ignorados. No se tomó en cuenta todo el bien que Él hizo a lo largo de su vida, que Él sanó a los enfermos, que Él restauró la vida de muchos, que ayudó, a decir, podemos recordar. Y aún así no tuvo nadie quien hablara a su favor. Pero ¿fue justo lo que le hicieron? Obviamente que no. Pero aún en medio de la injusticia, Jesús no pidió castigo, pidió perdón. Y aquí hay una pregunta poderosa que debemos hacernos hoy. Cuando pasamos por una injusticia que se está cometiendo en contra de nosotros, ¿tenemos suficiente fe para dejar la justicia en manos de nuestro Padre Celestial? La palabra de Dios dice: no tomen venganza, hermanos míos,
sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y esto es algo profundo. Perdonar no es ignorar la injusticia, es confiar que Dios hará justicia en su debido momento. Y aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Nadie puede perdonar verdaderamente hasta que entiende cuánto ha sido perdonado por Dios. Porque Jesús estaba pagando una deuda que no era suya, para cancelar una deuda que sí era nuestra, la del pecado que habita en nosotros. Como dicen las Escrituras, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Es decir, Dios no pasó por alto el pecado, los juzgó en la cruz. La justicia de Dios no puede ser ignorada, fue satisfecha en Cristo. Y aquí hay algo clave que entendemos: si Dios ya hizo justicia, ¿por qué seguimos nosotros cargando con la venganza? Y aquí es donde se vuelve real en nuestra vida. No perdonar es como tomar un vaso de ácido pensando que va a dañar a la otra persona, pero en realidad la que destruye es a nosotros mismos. Por eso, hermanos, el perdón no es opcional, sino que es necesario en la vida del cristiano. Amén. Continuando con la última parte, porque no saben lo que hacen. No significa que eran totalmente inconscientes. Ellos sabían lo que hacían el humano. En el caso de Judas, sabía que estaba traicionando. Pilato, como vimos en la lectura, estaba condenando a un inocente. Los líderes religiosos sabían que estaban actuando con injusticia, porque ellos mismos consiguieron los testigos falsos. Pero Jesús señala algo más grave: es que había una ignorancia espiritual. No eran conscientes que estaban crucificando al Hijo de Dios. Y esto conecta con lo que dice la Escritura: muchos pecan en ignorancia. Pero debemos entender algo importante: la ignorancia no elimina la culpa. Y es que hoy también pasa por esto. Personas que dicen: no sabía, nadie me lo dijo, lo hice sin pensar. Pero delante de Dios el hombre sigue siendo responsable. Y aquí es algo poderoso que viene en la cruz del Calvario: es que todo cambia en la cruz. Jesús, el que estaba siendo acusado, se convierte en nuestro abogado. El condenado se vuelve el salvador, y los acusadores terminan siendo los acusados. No saben lo que hacen. Entonces Jesús no pide juicio, pide perdón. No pide condena, pide misericordia. Padre, perdónalos. Y este perdón, querido hermano y amigo que te encuentras en esta mañana, hoy sigue disponible. Dice su palabra: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice en 1 Juan 2:1? Abogados tenemos para con el Padre. Y esta mañana, querido hermano, quiero decirte: ¿a quién necesitas perdonar? Tal vez alguien llegó a herirte. Tal vez fuiste tratado injustamente en algún momento, o precisamente estás pasando por esto. Pero Jesús, como vemos a lo largo de su vida, tuvo razones para no perdonar, y aún así Él perdonó. Hoy Dios nos recuerda algo: tenemos un Padre que al momento de la aflicción podemos acudir a Él con plena confianza. Recordamos que somos perdonados por lo que hizo Jesús en el Calvario. Y otra cosa más importante: estamos llamados a perdonar. Entonces no se trata de lo que sentimos, hermanos, se trata de lo que decidimos delante de Dios. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios le bendiga, hermano.